Oye, ¿te imaginas multiplicar tus ganancias anuales en un solo mes? Suena a cuento de hadas, ¿no? Muchos se van a reír, te dirán que estás soñando despierto, pero te digo que es posible. De verdad, yo lo logré y he ayudado a un montón de gente a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué la mayoría anda batallando para llegar a fin de mes? Mi gran error al principio fue creer que la escasez era mi destino, no una decisión. Pensaba que la lana solo la tenían los más listos o los que tenían más suerte, que había una especie de club de ricos, y yo estaba fuera. Todo cambió cuando un amigo, qué buena onda, me regaló un libro. Piense y hágase rico. Me miró a los ojos y me dijo, lee esto, aplícalo y lograrás lo que quieras. En ese tiempo debía más de lo que ganaba. Había dejado la escuela y trabajaba en cualquier cosa, gasolineras, fábricas, hasta en el cuerpo de bomberos. Solo quería pagar mis deudas, comprar ropa decente, ya sabes. Sobrevivir. Soñar era un lujo que no podía permitirme, pero seguí su consejo. ¿El resultado? En menos de un año, mis $4,000 anuales se convirtieron en 15,000 mensuales. Piénsalo. ¿Qué cambiaría en tu vida si tus ganancias anuales fueran mensuales? ¿Seguirías en el mismo trabajo, en la misma casa? ¿Seguirías diciendo que no a tus antojos por falta de dinero? No fue magia, ¿eh? Fue un cambio de chip. La única diferencia fue que empecé a creer, aunque con miedito, que era capaz de mucho más. Ese fue el clic que lo cambió todo. La neta es que tu vida nunca superará la imagen que tienes de ti mismo. Si te ves limitado, chafa, con mala suerte, pues eso atraerás limitaciones, escasez y frustraciones. Pero cuando reconoces tu potencial, aunque no sepas cómo llegar, el camino empieza a aparecer. ¿Te has fijado cómo la mayoría se avergüenza de soñar en grande? Si dices que quieres ganar 1,000,000, se ríen. Si dices que quieres trabajar por algo más que por lana, te dicen que eres un iluso. ¿Por qué? Porque están atrapados en una mentalidad de escasez, donde todo es difícil, donde la vida es solo pagar cuentas y sobrevivir hasta el próximo quincena. Pero te confieso un secreto, no tiene por qué ser así. El primer paso para romper ese ciclo es cambiar las preguntas que te haces. En lugar de ¿cuánto puedo ganar en este trabajo?, pregúntate, ¿quién necesito ser para atraer lo que realmente deseo? Recuerdo un día, sin un centavo, las manos llenas de grasa, con el terror de seguir así para siempre. Era de noche, solo, en el fondo de un taller, mirando el techo sin saber qué hacer. Me daba pena de mí mismo. Creía que mi destino estaba escrito. Pero ese día, algo cambió. Como si una voz susurrara, tú no eres esto, solo estás aquí. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Tú no eres tu trabajo, ni tu cuenta bancaria, ni lo que te ha pasado. Eres lo que decides ser a partir de ahora. Por eso insisto tanto en la autoimagen. La única razón por la que no tienes lo que deseas es porque todavía no crees que te lo mereces. Cuando empecé a ganar más, la gente me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Y yo respondía, cambié mi forma de pensar. Se reían, creían que bromeaba, pero no lo hacía. La gente busca estrategias, atajos, trucos, pero lo que realmente necesitan es mirarse al espejo y decidir que ya no van a aceptar vivir por debajo de sus capacidades. ¿Has visto a alguien sabotearse a sí mismo? ¿Alguien que logra un ascenso pero no se siente digno? ¿O alguien que recibe un buen dinero pero lo pierde rápido? Eso no es mala suerte, es tu autoimagen regresándote a donde te sientes cómodo. Y muchas veces ese lugar es la mediocridad. Duele decirlo, pero es la verdad. Si no cambias lo que crees de ti, repetirás el ciclo, sin importar las oportunidades. Ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda. Si alguien te ofreciera el doble de tu sueldo, ¿lo aceptarías con confianza o sospecharías que hay algo raro?
Mucha gente rechaza la prosperidad sin darse cuenta. Sabotean relaciones, carreras, ideas, porque en el fondo creen que no son lo suficientemente buenos. Eso se llama baja autoestima. Y te lo digo con toda sinceridad. No naciste para vivir con miedo. Naciste con un poder creativo que moldea tu realidad, pero ese poder solo funciona si crees que existe. No es magia, es mentalidad. Quizás estás viendo esto con deudas, preocupaciones, frustraciones, pero aún así te invito a algo. En los próximos días, permítete soñar de nuevo. Cree que puedes convertir tu ingreso anual en mensual, porque puedes. La única pregunta que importa es, ¿seguirás viéndote como alguien común o decidirás ser quien naciste para ser? Yo decidí cambiar, y esa decisión lo cambió todo. Ahora te toca a ti. Existe una ley invisible pero implacable que determina cuánto ganas y por qué ganas tan poco o tanto como ganas hoy. No depende de tu suerte, tu familia, ni de dónde naciste. Simplemente funciona y se llama la ley de la compensación. Creía que quien ganaba mucho era más listo o tenía más suerte, pero no. Todo se rige por esta ley, tan precisa como la ley de la gravedad. La ley de la compensación dice que el dinero que ganas es proporcional a 3 factores. Primero, la necesidad de lo que haces. Segundo, tu habilidad para hacerlo. Y tercero, la dificultad para reemplazarte. Lo más interesante es que solo necesitas preocuparte por uno de ellos. La necesidad siempre existe. Siempre habrá necesidad de buenos profesionales, buenos líderes, buenos creadores, buenos comunicadores. La dificultad para reemplazarte será consecuencia directa de tu habilidad. Si eres suficientemente bueno, nadie te podrá sustituir. Ahí es donde el juego cambia. Pero, ¿te esfuerzas por ser irreemplazable en tu trabajo? ¿O haces lo mínimo para no ser despedido? La mayoría solo hace lo suficiente para no ser cortados, y las empresas pagan solo lo suficiente para que la gente no renuncie. Es un círculo vicioso. Nadie crece así. Lo sientes, ¿verdad? Sientes que podrías aportar más, ser más valorado, reconocido, pero no sucede. Y eso carcome tu autoestima. Eso viví yo durante años. Trabajaba en lugares donde nadie conocía mi nombre. Hacía de todo. Limpiaba, cargaba, resolvía lo que nadie quería. Pero ¿sabes qué hacía más? Minimizarme. Tenía miedo a arriesgar, a destacar, a fracasar. Y ganaba lo mínimo, porque era reemplazable. Era uno más. Hasta que entendí esta ley y todo cambió. Comprendí que si quería ganar bien, debía convertirme en alguien de gran valor. No financieramente, sino en entrega, excelencia, competencia. No se trata de ser un genio, sino de ser mejor que ayer. Vivimos en una sociedad que premia a quien entrega valor, no a quien trabaja más. Piensa en un cantante famoso porque gana millones. No es porque cante mejor que tú en la regadera. Es porque su habilidad para crear una experiencia emocional es casi irreemplazable. Valor, de eso hablamos. Conocí a gente que trabajaba sin parar y apenas llegaba a fin de mes, y otros que trabajaban 3 horas al día y ganaban más que médicos e ingenieros. La diferencia: habilidad rara, resultados visibles, difícil de reemplazar. Y tú puedes desarrollar eso. Puedes empezar hoy. Analiza tu trabajo y pregúntate, ¿cómo puedo entregar esto 10 veces mejor que cualquiera que conozco? Seas vendedor, estilista, abogado, diseñador, maestro, la pregunta es la misma. ¿Cómo te conviertes en alguien imposible de reemplazar? Un estudio de McKinsey mostró que el 80% de los profesionales que más crecieron en la última década fueron los que se convirtieron en referentes en la solución de un problema específico. No hacían de todo, se convirtieron en maestros en algo que el mundo necesita. La trampa es que la gente quiere ganar más, pero no quiere ser mejor. Quiere el resultado,
pero no la transformación. Y por eso repiten el ciclo de la frustración. Te sientes atrapado en un techo invisible. Intentar hacer más, pero parece que, sin importar cuánto te esfuerces, el dinero no aumenta. Ese techo es consecuencia de no desarrollar lo que te hace único, raro, indispensable. ¿Quién entendió eso rápido? Steve Jobs. Sabía que el mundo necesitaba tecnología simple, bonita y funcional, y se dedicó obsesivamente a hacerlo mejor que nadie. Décadas después de su muerte, Apple sigue cosechando los frutos. Cuando te enfocas en ser excepcional, el mundo se enfoca en recompensarte. Puedes ser común y ganar lo suficiente para sobrevivir, o puedes ser excelente y ganar lo suficiente para elegir dónde vivir, con quién trabajar, cómo vivir. Dejas de ser reemplazable cuando dejas de compararte con los demás y comienzas a competir contigo mismo. La única comparación justa es quién era ayer, quién soy hoy y quién puedo ser mañana. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor, de comprometerte a ser tan valioso, tan competente, tan refinado, que cuando alguien piense en lo que haces, piense en ti. No necesitas cambiar de área, ni dejarlo todo, ni empezar de cero. Solo necesitas decidir que te destacarás en lo que ya haces, porque cuando te haces único, el dinero llega. Eso es compensación, simple, necesaria, poderosa. Solo hay 3 formas de ganar dinero. 3, y la mayoría elige la que nunca funcionó, y la repite toda la vida sin cuestionarse el porqué. Eso me hizo parar y analizar cómo ganaba dinero. Ya había pasado el punto de solo trabajar para pagar cuentas. Ganaba mucho más, pero no entendía cómo, hasta que empecé a estudiar a fondo. Y me di cuenta, sin saberlo, estaba usando la estrategia que solo el 1% usa, pero que representa el 96% del dinero que se mueve en el mundo. La primera es en la que el 96% está atrapado. Intercambiar tiempo por dinero. Trabajas 1 hora, recibes un pago. Trabajas más, recibes más. Y cuando dejas de trabajar, dejas de recibir. Es una estrategia fallida, porque tiene un límite, el tiempo. Solo tienes 24 horas y necesitas dormir, comer, vivir. No importa cuánto te esfuerces, el reloj te detendrá. Te sentirás exhausto, saturado, sin alternativa. Aparece el cansancio crónico, el estrés, la frustración y a veces la culpa. Sientes que no haces suficiente, pero la estructura está fallando. Nadie se enriquece vendiendo su tiempo. La segunda es invertir dinero para ganar dinero. Es mejor, pero requiere dinero disponible y saber qué haces. La mayoría intenta invertir lo que sobra al final del mes y espera que se multiplique mágicamente. El mercado no perdona la ingenuidad, y lo que era una inversión se convierte en una pérdida. ¿Cuántas historias has oído de gente que intentó invertir y perdió todo por confiar en el amigo, el curso o el tip equivocado? Requiere preparación, lectura, conocimiento e inteligencia emocional. El dinero fluctúa y necesitas estabilidad emocional para no perderlo todo al primer obstáculo. Pero existe la tercera estrategia. Esta sí que cambia el juego. Pocos la conocen y menos la practican. Es la que yo encontré por casualidad y transformó mi realidad. Crear múltiples fuentes de ingreso. Múltiples fuentes no son múltiples trabajos, no es matarte de lunes a domingo. Eso solo aumenta la prisión. Hablo de fuentes que funcionan sin tu tiempo, que generan resultados mientras duermes. Es más real y accesible de lo que imaginas. Cuando empecé, ni siquiera sabía que era la estrategia M3. Solo me di cuenta de que podía montar algo que funcionara aunque yo no estuviera. Empecé con un servicio de limpieza. Pronto, ese servicio ya no dependía de mis manos. Tenía equipos, contratos, procesos. La empresa funcionaba sola. Eso me daba tiempo. Y con tiempo, pude crear otras fuentes.
cursos, conferencias, capacitaciones. Todo se convirtió en una red que no para. Lo que realmente te hace crecer es salir del modo supervivencia y entrar al modo sistema. Cuando montas un sistema, trabaja por ti. Funciona mientras cenas con tu familia o descansas en un viaje. No es lujo, es visión. Y todos pueden aprender. Con Internet, nunca fue tan fácil. Puedes tener una tienda virtual, ser afiliado, vender conocimiento, crear contenido que genere ingresos. Puedes automatizarlo todo. Con un celular y un poco de dirección, cualquiera puede crear múltiples fuentes de ingreso. Una verdad dura pero liberadora. Si solo tienes una fuente de ingresos, estás en riesgo. Si se detiene, y se puede detener, pierdes todo. Si tienes 5, 6, 7 y una se seca, sigues vivo, sigues creciendo. El patrón entre los más exitosos nunca tienen una sola fuente. Warren Buffett, por ejemplo, tiene decenas. Y si crees que esto es solo para multimillonarios, te recuerdo que yo empecé con deudas, con miedo, sin estudios. Seguí un principio que cualquiera puede aplicar: crear un sistema simple que genere valor con o sin mi presencia. Empecé pequeño y fui creciendo. Cada fuente era como abrir una llave. Algunas goteaban, otras brotaban, pero todas estaban conectadas a mi libertad. ¿Estás listo para dejar de intercambiar horas por dinero? ¿Para crear sistemas en vez de depender de un sueldo? ¿Para tomar el control de tu vida financiera y construir tu imperio personal? No hay una sola razón para vivir con una sola entrada de dinero. Es vulnerabilidad disfrazada de estabilidad. Y es lo que mantiene a la mayoría atrapada en el miedo. Mereces más. Puedes más. Y puedes empezar ahora. ¿Seguirás donde estás o empezarás a construir tus propias fuentes? Tu futuro financiero depende de tu respuesta. El mundo ya no es el mismo. La mayoría vive como si todo volviera a la normalidad, pero el juego cambió, y quien no cambie con él se quedará atrás. Pocos están dispuestos a aceptarlo. Prefieren creer que es solo una mala racha, pero eso no sucede, nunca sucedió, y yo tuve que sentirlo en carne propia. Años atrás vi la transformación del mundo. Todo se volvió más rápido, accesible, conectado y competitivo. Vi a gente quebrar, perderlo todo, no por ser malos, sino porque se quedaron en el tiempo. Yo casi me quedo. Incluso después de lograr estabilidad, me di cuenta de que debía adaptarme o ser tragado por lo nuevo. Recuerdo una conversación con un mentor. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir, serán los que no saben aprender, desaprender y reaprender. Cayó como una bomba, creía que ya sabía lo suficiente, pero el mundo demostraba lo contrario. El mundo cambia todos los días, no crece, se encoge. La tecnología acortó distancias, eliminó fronteras y niveló el acceso a la información. Alguien en una aldea remota puede vender a cualquier parte del planeta. ¿Qué significa eso? Que ya no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive el que se adapta más rápido. ¿Cuántas personas conoces que fueron despedidas a pesar de ser buenos en su trabajo? ¿Cuántas empresas cerraron por no adaptarse a la transformación digital? ¿Cuántas personas ganas dinero con cosas que no existían hace 5 años? No es casualidad, es adaptación. La mayoría sueña con estabilidad, con un trabajo fijo, con una pensión garantizada. Solo quería pagar mis deudas, comprar ropa decente, ya sabes. Sobrevivir. Soñar era un lujo que no podía permitirme, pero seguí su consejo. ¿El resultado? En menos de un año, mis $4,000 anuales se convirtieron en 15,000 mensuales. Piénsalo, ¿qué cambiaría en tu vida si tus ganancias anuales fueran mensuales? ¿Seguirías en el mismo trabajo, en la misma casa? ¿Seguirías diciendo que no a tus antojos por falta de dinero? No fue magia, ¿eh? Fue un cambio de chip.
Pensaba que la lana solo la tenían los más listos o los que tenían más suerte, que había una especie de club de ricos, y yo estaba fuera. Todo cambió cuando un amigo, qué buena onda, me regaló un libro. Piense y hágase rico. Me miró a los ojos y me dijo, lee esto, aplícalo y lograrás lo que quieras. En ese tiempo debía más de lo que ganaba. Había dejado la escuela y trabajaba en cualquier cosa. Gasolineras, fábricas, hasta en el cuerpo de bomberos. Oye, ¿te imaginas multiplicar tus ganancias anuales en un solo mes? Suena a cuento de hadas, ¿no? Muchos se van a reír, te dirán que estás soñando despierto. Pero te digo que es posible. De verdad, yo lo logré y he ayudado a un montón de gente a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué la mayoría anda batallando para llegar a fin de mes? Mi gran error al principio fue creer que la escasez era mi destino, no una decisión. La gente busca estrategias, atajos, trucos, pero lo que realmente necesitan es mirarse al espejo y decidir que ya no van a aceptar vivir por debajo de sus capacidades. ¿Has visto a alguien sabotearse a sí mismo? ¿Alguien que logra un ascenso pero no se siente digno? ¿O alguien que recibe un buen dinero pero lo pierde rápido? Eso no es mala suerte, es tu autoimagen regresándote a donde te sientes cómodo. Y muchas veces ese lugar es la mediocridad. Duele decirlo, pero es la verdad. Si no cambias lo que crees de ti, repetirás el ciclo, sin importar las oportunidades. Ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda. Si alguien te ofreciera el doble de tu sueldo, ¿lo aceptarías con confianza o sospecharías que hay algo raro? Mucha gente rechaza la prosperidad sin darse cuenta. Sabotean relaciones, carreras, ideas, porque en el fondo creen que no son lo suficientemente buenos. Eso se llama baja autoestima. Y te lo digo con toda sinceridad. No naciste para vivir con miedo. La ley de la compensación dice que el dinero que ganas es proporcional a 3 factores. Primero, la necesidad de lo que haces. Segundo, tu habilidad para hacerlo. Y tercero, la dificultad para reemplazarte. Lo más interesante es que solo necesitas preocuparte por uno de ellos. La necesidad siempre existe. Siempre habrá necesidad de buenos profesionales, buenos líderes, buenos creadores, buenos comunicadores. La dificultad para reemplazarte será consecuencia directa de tu habilidad. Si dices que quieres ganar 1 millón, se ríen. Si dices que quieres trabajar por algo más que por lana, te dicen que eres un iluso. ¿Por qué? Porque están atrapados en una mentalidad de escasez, donde todo es difícil, donde la vida es solo pagar cuentas y sobrevivir hasta el próximo quincena. Pero te confieso un secreto. No tiene por qué ser así. El primer paso para romper ese ciclo es cambiar las preguntas que te haces. Y esa decisión lo cambió todo. Ahora te toca a ti. Existe una ley invisible pero implacable que determina cuánto ganas y por qué ganas tan poco o tanto como ganas hoy. No depende de tu suerte, tu familia, ni de dónde naciste. Simplemente funciona y se llama la ley de la compensación. Creía que quien ganaba mucho era más listo o tenía más suerte, pero no. Todo se rige por esta ley, tan precisa como la ley de la gravedad. Tú no eres tu trabajo, ni tu cuenta bancaria, ni lo que te ha pasado. Eres lo que decides ser a partir de ahora. Por eso insisto tanto en la autoimagen. La única razón por la que no tienes lo que deseas es porque todavía no crees que te lo mereces. Cuando empecé a ganar más, la gente me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Y yo respondía, cambié mi forma de pensar. Se reían, creían que bromeaba, pero no lo hacía. Naciste con un poder creativo que moldea tu realidad, pero ese poder solo funciona si crees que existe. No es magia, es mentalidad. Quizás estás viendo esto con deudas, preocupaciones, frustraciones, pero aún así te invito a algo.
En los próximos días, permítete soñar de nuevo. Cree que puedes convertir tu ingreso anual en mensual, porque puedes. La única pregunta que importa es, ¿seguirás viéndote como alguien común o decidirás ser quien naciste para ser? Yo decidí cambiar. Si eres suficientemente bueno, nadie te podrá sustituir. Ahí es donde el juego cambia. Pero, ¿te esfuerzas por ser irreemplazable en tu trabajo? ¿O haces lo mínimo para no ser despedido? La mayoría solo hace lo suficiente para no ser cortados. Y las empresas pagan solo lo suficiente para que la gente no renuncie. Es un círculo vicioso. Nadie crece así. Lo sientes, ¿verdad? Sientes que podrías aportar más, ser más valorado, reconocido, pero no sucede. Y eso carcome tu autoestima. Eso viví yo durante años. En lugar de ¿cuánto puedo ganar en este trabajo?, pregúntate, ¿quién necesito ser para atraer lo que realmente deseo? Recuerdo un día, sin un centavo, las manos llenas de grasa, con el terror de seguir así para siempre. Era de noche, solo, en el fondo de un taller, mirando el techo sin saber qué hacer. Me daba pena de mí mismo. Creía que mi destino estaba escrito. Pero ese día, algo cambió, como si una voz susurrara: tú no eres esto, solo estás aquí. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. La única diferencia fue que empecé a creer, aunque con miedito, que era capaz de mucho más. Ese fue el clic que lo cambió todo. La neta es que tu vida nunca superará la imagen que tienes de ti mismo. Si te ves limitado, chafa, con mala suerte, pues eso atraerás limitaciones, escasez y frustraciones. Pero cuando reconoces tu potencial, aunque no sepas cómo llegar, el camino empieza a aparecer. ¿Te has fijado cómo la mayoría se avergüenza de soñar en grande? Un estudio de McKinsey mostró que el 80% de los profesionales que más crecieron en la última década fueron los que se convirtieron en referentes en la solución de un problema específico. No hacían de todo, se convirtieron en maestros en algo que el mundo necesita. La trampa es que la gente quiere ganar más, pero no quiere ser mejor. Quiere el resultado, pero no la transformación. Y por eso repiten el ciclo de la frustración. Te sientes atrapado en un techo invisible, y cuando dejas de trabajar, dejas de recibir. Es una estrategia fallida, porque tiene un límite, el tiempo. Solo tienes 24 horas, y necesitas dormir, comer, vivir. No importa cuánto te esfuerces, el reloj te detendrá. Te sentirás exhausto, saturado, sin alternativa. Aparece el cansancio crónico, el estrés, la frustración y a veces la culpa. Sientes que no haces suficiente, pero la estructura está fallando. Nadie se enriquece vendiendo su tiempo. La segunda es invertir dinero para ganar dinero. Es más real y accesible de lo que imaginas. Cuando empecé, ni siquiera sabía que era la estrategia M3. Solo me di cuenta de que podía montar algo que funcionara aunque yo no estuviera. Empecé con un servicio de limpieza. Pronto, ese servicio ya no dependía de mis manos. Tenía equipos, contratos, procesos. La empresa funcionaba sola. Eso me daba tiempo. Y con tiempo, pude crear otras fuentes. Cursos, conferencias, capacitaciones. Todo se convirtió en una red que no para. Puedes ser común y ganar lo suficiente para sobrevivir, o puedes ser excelente y ganar lo suficiente para elegir dónde vivir, con quién trabajar, cómo vivir. Dejas de ser reemplazable cuando dejas de compararte con los demás y comienzas a competir contigo mismo. La única comparación justa es quién era ayer, quién soy hoy y quién puedo ser mañana. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Es mejor, pero requiere dinero disponible y saber qué haces. La mayoría intenta invertir lo que sobra al final del mes y espera que se multiplique mágicamente. El mercado no perdona la ingenuidad, y lo que era una inversión se convierte en una pérdida.
¿Cuántas historias has oído de gente que intentó invertir y perdió todo por confiar en el amigo, el curso o el tip equivocado? Requiere preparación, lectura, conocimiento e inteligencia emocional. Eso me hizo parar y analizar cómo ganaba dinero. Ya había pasado el punto de solo trabajar para pagar cuentas. Ganaba mucho más, pero no entendía cómo, hasta que empecé a estudiar a fondo. Y me di cuenta, sin saberlo, estaba usando la estrategia que solo el 1% usa, pero que representa el 96% del dinero que se mueve en el mundo. La primera es en la que el 96% está atrapado. Intercambiar tiempo por dinero. Trabajas 1 hora, recibes un pago. Trabajas más, recibes más. De comprometerte a ser tan valioso, tan competente, tan refinado, que cuando alguien piense en lo que haces, piense en ti. No necesitas cambiar de área, ni dejarlo todo, ni empezar de cero. Solo necesitas decidir que te destacarás en lo que ya haces, porque cuando te haces único, el dinero llega. Eso es compensación, simple, necesaria, poderosa. Solo hay 3 formas de ganar dinero. 3, y la mayoría elige la que nunca funcionó, y la repite toda la vida sin cuestionarse el porqué. Vivimos en una sociedad que premia a quien entrega valor, no a quien trabaja más. Piensa en un cantante famoso porque gana millones. No es porque cante mejor que tú en la regadera. Es porque su habilidad para crear una experiencia emocional es casi irreemplazable. Valor, de eso hablamos. Conocí a gente que trabajaba sin parar y apenas llegaba a fin de mes, y otros que trabajaban 3 horas al día y ganaban más que médicos e ingenieros. La diferencia: habilidad rara, resultados visibles, difícil de reemplazar. Y tú puedes desarrollar eso. Puedes empezar hoy. Analiza tu trabajo y pregúntate, ¿cómo puedo entregar esto 10 veces mejor que cualquiera que conozco? Seas vendedor, estilista, abogado, diseñador, maestro, la pregunta es la misma. ¿Cómo te conviertes en alguien imposible de reemplazar? Trabajaba en lugares donde nadie conocía mi nombre. Hacía de todo. Limpiaba, cargaba, resolvía lo que nadie quería. Pero ¿sabes qué hacía más? Minimizarme. Tenía miedo a arriesgar, a destacar, a fracasar. Y ganaba lo mínimo, porque era reemplazable, era uno más. Hasta que entendí esta ley y todo cambió. Comprendí que si quería ganar bien, debía convertirme en alguien de gran valor. No financieramente, sino en entrega, excelencia, competencia. No se trata de ser un genio, sino de ser mejor que ayer. El dinero fluctúa y necesitas estabilidad emocional para no perderlo todo al primer obstáculo. Pero existe la tercera estrategia. Esta sí que cambia el juego. Pocos la conocen y menos la practican. Es la que yo encontré por casualidad y transformó mi realidad. Crear múltiples fuentes de ingreso. Múltiples fuentes no son múltiples trabajos, no es matarte de lunes a domingo. Eso solo aumenta la prisión. Hablo de fuentes que funcionan sin tu tiempo, que generan resultados mientras duermes. Intentar hacer más, pero parece que, sin importar cuánto te esfuerces, el dinero no aumenta. Ese techo es consecuencia de no desarrollar lo que te hace único, raro, indispensable. ¿Quién entendió eso rápido? Steve Jobs. Sabía que el mundo necesitaba tecnología simple, bonita y funcional, y se dedicó obsesivamente a hacerlo mejor que nadie. Décadas después de su muerte, Apple sigue cosechando los frutos. Cuando te enfocas en ser excepcional, el mundo se enfoca en recompensarte. Lo que realmente te hace crecer es salir del modo supervivencia y entrar al modo sistema. Cuando montas un sistema, trabaja por ti. Funciona mientras cenas con tu familia o descansas en un viaje. No es lujo, es visión. Y todos pueden aprender. Con Internet, nunca fue tan fácil. Puedes tener una tienda virtual, ser afiliado, vender conocimiento, crear contenido que genere ingresos.
Puedes automatizarlo todo. Con un celular y un poco de dirección, cualquiera puede crear múltiples fuentes de ingreso. Prefieren creer que es solo una mala racha, pero eso no sucede, nunca sucedió. Y yo tuve que sentirlo en carne propia. Años atrás vi la transformación del mundo. Todo se volvió más rápido, accesible, conectado y competitivo. Vi a gente quebrar, perderlo todo. No por ser malos, sino porque se quedaron en el tiempo. Yo casi me quedo. Incluso después de lograr estabilidad, me di cuenta de que debía adaptarme o ser tragado por lo nuevo. Una verdad dura pero liberadora. Si solo tienes una fuente de ingresos, estás en riesgo. Si se detiene, y se puede detener, pierdes todo. Si tienes 5, 6, 7 y una se seca, sigues vivo, sigues creciendo. El patrón entre los más exitosos nunca tienen una sola fuente. Warren Buffett, por ejemplo, tiene decenas. Y si crees que esto es solo para multimillonarios, te recuerdo que yo empecé con deudas, con miedo, sin estudios. Seguí un principio que cualquiera puede aplicar: crear un sistema simple que genere valor con o sin mi presencia. Empecé pequeño y fui creciendo. Cada fuente era como abrir una llave. Algunas goteaban, otras brotaban, pero todas estaban conectadas a mi libertad. ¿Estás listo para dejar de intercambiar horas por dinero? ¿Para crear sistemas en vez de depender de un sueldo? ¿Para tomar el control de tu vida financiera y construir tu imperio personal? Recuerdo una conversación con un mentor. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir, serán los que no saben aprender, desaprender y reaprender. Cayó como una bomba. Creía que ya sabía lo suficiente, pero el mundo demostraba lo contrario. El mundo cambia todos los días, no crece, se encoge. La tecnología acortó distancias, eliminó fronteras y niveló el acceso a la información. Alguien en una aldea remota puede vender a cualquier parte del planeta. ¿Qué significa eso? Que ya no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive el que se adapta más rápido. ¿Cuántas personas conoces que fueron despedidas a pesar de ser buenos en su trabajo? ¿Cuántas empresas cerraron por no adaptarse a la transformación digital? ¿Cuántas personas ganan dinero con cosas que no existían hace 5 años? No es casualidad, es adaptación. La mayoría sueña con estabilidad, con un trabajo fijo, con una pensión garantizada. No hay una sola razón para vivir con una sola entrada de dinero. Es vulnerabilidad disfrazada de estabilidad. Y es lo que mantiene a la mayoría atrapada en el miedo. Mereces más. Puedes más. Y puedes empezar ahora. ¿Seguirás donde estás o empezarás a construir tus propias fuentes? Tu futuro financiero depende de tu respuesta. El mundo ya no es el mismo. La mayoría vive como si todo volviera a la normalidad, pero el juego cambió, y quien no cambie con él se quedará atrás. Pocos están dispuestos a aceptarlo, pero la nueva economía no premia la estabilidad, premia la innovación, la agilidad, la visión. Debes pensar como un arquitecto de tu propio futuro. Hoy puedes montar fuentes de ingreso en todo el mundo sin salir de casa. Puedes construir negocios digitales, automatizar procesos, crear comunidades, vender conocimiento. Tengo fuentes de ingresos que ni siquiera sé cuántas son. ¿Por qué? Porque creé sistemas. Me rodeé de gente que entiende de tecnología, de escala, de mentalidad digital. Y eso fue posible porque acepté que necesitaba reaprender. ¿Te has enojado al ver a alguien más joven, con menos experiencia, ganando mucho más que tú? ¿Te sientes como si estuvieras dando vueltas en la noria sin avanzar, a pesar de echarle todas las ganas? Ahorita la cosa no es solo trabajar duro, carnal, sino saber moverte con los tiempos que corren. Y estos tiempos, órale, piden algo más. Agallas y saber llevar la fiesta en paz, esa inteligencia emocional que tanto se habla.
Con tantos cambios a toda velocidad, la incertidumbre, la ansiedad y el desmadre son pan de cada día, y a muchos los deja congelados, como si les hubieran echado un hielo al corazón. Se sienten rebasados, perdidos en la marejada, ahogándose en el miedo, paralizados por él. Yo mismo lo viví. Cuando me metí al mundo digital, a esa onda de escalabilidad, me sentí como un niño en un tianguis enorme, perdido entre tanta gente. Venía de una época donde la presencia física, el cara a cara, era la ley. De repente, ¡zas!, tenía que dominar embudos de ventas, correos, plataformas, tráfico, un relajo. ¿Qué hice? Me convertí otra vez en aprendiz como cuando era chamaco. Busqué la compañía de gente más joven, más al tiro, más pilas. Desaprendí y reaprendí. La neta, o te adaptas o te quedas fuera, te sustituyen sin chistar. Quejarse o presumir de lo que hiciste antes no sirve de nada. Ahora se valora a quien entrega resultados, a quien le echa ganas al presente, no a quien se aferra al pasado. He visto gente brillante, con currículums que te dejan con la boca abierta, tragados por el tiempo, y jóvenes con una laptop y una idea que les cambiaron la vida en meses. La diferencia: visión, ganas de aprender y el valor de empezar de nuevo. Y a ti te pregunto, ¿estás aprendiendo algo nuevo? ¿Te estás preparando para el futuro? ¿O esperas a que te resuelvan la vida, a que el gobierno cambie las cosas, a que mejore la economía? Eso no va a pasar, mi estimado. El mundo sigue su rollo, y la decisión de subirte o quedarte atrás es tuya. He visto a gente menos talentosa, menos inteligente, menos experimentada, con 10 veces más éxito. ¿La diferencia? Le dijeron que sí al cambio. ¿Y tú? No tienes que saberlo todo, solo decir: estoy listo para aprender. El universo te abrirá las puertas. Reinvéntate, porque seguir igual ya no es una opción.